Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Day. Espero que te encuentres muy bien. Un gusto saludarte nuevamente. Hoy tienes tu clase número 2 del Derecho del Trabajo. Espero que no tengas ninguna duda. Si recuerdas, te comenté en la clase pasada que íbamos a trabajar dos temarios, Derecho Individual y Derecho Colectivo. Esta clase es la clase de la unidad 1 del Derecho Colectivo del Trabajo, ¿ok? Para que no sientas como controversia sobre los temas vistos en la clase pasada a los temas vistos ahorita, ¿ok? ¿Cuál es esa noción del derecho colectivo del trabajo? Pues el derecho colectivo del trabajo hace referencia exclusivamente a los grupos sociales, ya sea de trabajadores o patrones, y que tiene como objeto garantizar la defensa de los derechos laborales de grupos de obreros. ¿Quién son esos obreros? Pues van a ser todos esos trabajadores. Normalmente se le llama obrero a la persona que trabaja para una empresa. Es decir, al hablar de lo que es el derecho colectivo del trabajo, nos referimos a esa unión de organizaciones sindicales que velan en pro de los derechos y obligaciones de los patrones, y trabajadores, además de la pacífica resolución de conflictos entre estos. Es decir, la noción del derecho colectivo del trabajo va a ser velar en pro de los derechos, es decir, a favor de los derechos y obligaciones tanto de patrones como de trabajadores, porque más adelante vamos a ver que existen sindicatos que son tanto de trabajadores como patrones. Entonces, estos sindicatos van a encargarse de llevar pues de la manera más pacífica las relaciones laborales, ¿ok? ¿Pero qué sujetos participan en el derecho colectivo del trabajo? Pues los sujetos del derecho colectivo del trabajo son en esencia los mismos trabajadores y patrones, solo que integrados en sindicatos. Sujetos de derecho de colectivo del trabajo, sindicato y patrón. El sindicato pues va a ser esos trabajadores o esos patrones, o esos patrones ya de forma individual, ¿ok? Ahora vamos a ver qué es un patrón. Pues el patrón es esa persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores a cambio de una remuneración económica. Aquí la imagen es muy específica y nos dice obviamente que van a ser aquellos que nos van a pagar por nosotros haberles brindado nuestros servicios, ¿ok? Física, ¿por qué? Porque a veces esa persona pues no tiene una razón social, sin embargo moral cuando es pues ya una empresa. Sujetos colectivos en forma de trabajadores. Es correcto, vamos a encontrar a los sujetos colectivos en forma de trabajadores ya en el concepto a través de sindicatos, que son la asociación de trabajadores o de patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Los sindicatos siempre van a ser un grupo, ya sea de trabajadores o de patrones, que van a velar para mejorar la defensa y los intereses de nuestros, a lo mejor de nuestros derechos del trabajo, de nuestro ambiente laboral, de los permisos, de la prima vacacional, a lo mejor del sueldo, etcétera, ¿no? Y una coalición, acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o patrones para la defensa de sus intereses comunes. A diferencia de los sindicatos, estos son como que tienen más tiempo y la coalición es más temporal, es decir, pues establecen a lo mejor un mes para que hagan esa defensa de derechos, la consiguieron y se acaba. Sin embargo, en los sindicatos no, esos son más seguidos, no son como que de un tiempo determinado. Es decir, van a luchar a lo mejor hoy por el derecho de, no sé, a lo mejor ahorita, ¿no? De que las vacaciones ya sean de 12 días desde el año laborado, y a lo mejor van a luchar porque se le den lentes a los trabajadores que están mucho tiempo en la computadora. ¿Por qué? Porque también ya en varias partes del país se hace eso. Y a lo mejor pasado mañana van a luchar porque se les ofrezca a lo mejor el permiso o la licencia para maternidad, para paternidad, etcétera, ¿no?
Y en la coalición, pues les digo, nada más va a ser una sola ocasión. Una vez obtenido ese, como podría decirse, esa meta que tienen, se termina esa coalición. Nuevamente encontramos al sindicato. Son asociaciones de trabajadores o de patrones que se constituyen para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Es una coalición permanente, es lo que les decía, esta va a tener una temporalidad más larga que la misma coalición, esa es de menos tiempo. Dice, los sindicatos no requieren autorización previa para asociarse. A ningún trabajador se le puede obligar a formar parte o no de un sindicato. Es decir, en el sindicato tú entras porque tú quieres, porque a lo mejor te interesa, sin embargo aquí no te van a poder obligar. Y aquí habla de autorización previa para asociarse porque normalmente en la coalición o así, sí se ve raro el que se formen o que se reúnan. Si nos vamos a la historia anteriormente, pues era como que muy denegado el que nos pudiéramos reunir. ¿Por qué? Porque ya pensaban que nos íbamos en contra de, entonces aquí pues piensa el patrón que nos vamos a lo mejor a la huelga o algo así. Entonces se pide como que a lo mejor esa autorización para poder hacerlo. ¿Cuáles son los requisitos para formar un sindicato? Pues va a tener que ser un mínimo de 20 trabajadores en cuestión de sindicato de trabajadores. En cuestión de sindicato de patrones va a ser un mínimo de 3 patrones. Trabajadores que pueden pertenecer al sindicato deben ser mayores de edad. Trabajadores que pueden ser representantes del sindicato también mayores de 16 años de edad. Ahorita aquí tipos de sindicatos de trabajadores. Iba a hablar sobre esto. Aquí 14 y 16 años de edad porque pues ya hablamos ya de edades, ¿no? De que tenemos que tener esa mayoría de edad. Sin embargo, es importante recalcar que lo más previo, lo más razonable es que tengan 18 años. Tipos de sindicatos de trabajadores. Vamos a encontrar gremiales, que van a ser esos trabajadores que van a pertenecer a una misma profesión, oficio o especialidad. Es decir, podemos hacer un sindicato gremial de abogados, un sindicato gremial de licenciados en psicología, administración de empresas, peritos en criminalística, etcétera, ¿no? Ahora de industria, son trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial. Es decir, a lo mejor en mi rama industrial todas se dedican a las pruebas físicas y químicas, entonces tenemos que hacer hacer ese sindicato con más trabajadores que pertenezcan igual a la industria de a lo mejor de las pruebas físicas y mecánicas. Empresa, trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa. Es decir, a lo mejor en mi empresa comercializadora de pruebas Equipres somos 20 trabajadores, queremos hacer un sindicato y todos vamos a trabajar en la misma empresa. ¿Ok? También vamos a encontrar nacionales de industria, que son aquellos formados por trabajadores que prestan sus servicios a una o varias empresas de la misma rama o de la industria en 2 o más estados. Es decir, a lo mejor encontramos aquí en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Oaxaca, etc. Oficios varios, trabajadores de diversas profesiones cuando en el municipio de que se trate existen menos de 20 trabajadores de una misma profesión. Es decir, que a lo mejor aquí en Temascalapa hay menos de 20 trabajadores que se dediquen a la industria de las pruebas físicas y mecánicas, entonces hacemos ya de oficios varios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no encontramos 20 que sean de ellos, sin embargo a lo mejor hay otros 5 que son en derecho y así, pero eso es muy raro que haya. ¿Por qué? Porque ya estamos muy sobrepoblados y ya la mayoría actualmente tiene ya nivel superior, sin embargo pues sí hay mucho desempleo. Ahora, sindicatos de patrones, formados por patrones de una o varias ramas de actividades. Es casi lo mismo
que los de trabajadores. Sin embargo, pues aquí vamos a hablar ya de patrones, ¿no? Que sean los jefes. Nacionales, formados por patrones de uno o varias ramas de actividades de distintos estados, igual que los de los trabajadores. Registro del sindicato. Pues va a ser ese acto por el cual la autoridad da fe de haber quedado constituido el sindicato. Es como darle un nombre a nuestro sindicato, ¿ok? Como su nombre lo dice, es un registro, vamos a darlo de alta, ¿ok? En consecuencia es un acto meramente declarativo, no constitutivo, es decir, pues nosotros mismos vamos a declarar, no es como que obligatorio, ¿ok? Ahora hablamos de los centros de imputación jurídica. Es importante mencionar que el objeto del derecho es regular la conducta de las personas que por definición son el centro de imputación al que se dirigen las normas legales que establecen deberes y facultades o en su caso derechos y obligaciones. De igual manera, se sabe que una persona jurídica es todo ente capaz de tener facultades y deberes y que se considera como sujeto de derecho a un centro de imputación ideal de deberes y derechos. Como que está un poco complicado, ¿no? Sin embargo, lo vamos a entender. Dice, una vez mencionado lo anterior, es posible determinar el término centro de imputación colectiva, que es sinónimo de sujeto de derecho, debido a que las personas físicas como las morales son sujetos de derechos y obligaciones. Respecto al derecho colectivo del trabajo, en base a lo anterior, es posible decir que el centro de imputación colectiva principal en esta materia será precisamente el sindicato, tomando en cuenta que éste goza de personalidad propia y tiene atribuciones y obligaciones distintas a las de los trabajadores, pero afines de las mismas. Es decir, el temario nos maneja ese centro de imputación colectivo, que van a ser el mismo sindicato, ¿no? Ellos van a ser los mismos que van a llevarnos a cabo a lo mejor ciertas sanciones dentro de su jurisdicción, ¿ok? ¿Cuáles son las instituciones que comprende este centro? Pues primeramente el derecho de asociación profesional, que es el derecho de los patrones y obreros para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses mediante la formación de sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Es el derecho de unirse para la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo y de la economía. 2. El contrato colectivo de trabajo, convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de patrones, con el objeto de establecer las condiciones según las cuales deben prestarse el trabajo en una o más empresas en establecimientos. El contrato colectivo pues va a ser ese por el cual vamos a estar teniendo, ahora sí que valga la redundancia, trabajo, pero de forma grupal. En ese contrato pues no solamente nos van a contratar a nosotros, sino a un grupo de trabajadores. Reglamento interior del trabajo. Aquí falta recalcar que en este contrato pues van a venir también esas condiciones donde vamos a decir, no sé, a lo mejor vamos a tener ese derecho de media hora de desayuno, una hora de comida, nuestra hora de comida va a ser de 2 a 3, etcétera. Aparte de que se nos va a dar el trabajo, también se nos van a dar esas condiciones en las que vamos a trabajar y va a ser firmado por todas las personas que van a dar, a las que van a contratar, ¿ok? Reglamento interior del trabajo. Conjunto de normas destinadas a establecer el régimen de una empresa en cuanto se refiere a la técnica y a la disciplina, según una interpretación y adaptación de la legislación laboral a las circunstancias de cada caso. Conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. Es decir, aquí vamos a encontrar en este reglamento interior a lo mejor el por qué se nos va a sancionar, lo que está permitido y lo que no. No es como cualquier otro reglamento. 4. Relaciones colectivas de trabajo. Se presentan cuando la empresa y el sindicato se ponen de acuerdo y celebran un contrato colectivo de trabajo. Por ello, en una relación colectiva no depende del número de trabajadores, sino de la participación sindical con la que se celebró el contrato colectivo de trabajo. Las relaciones colectivas de trabajo dan lugar a la existencia de sindicatos, contratos colectivos de trabajo, contratos ley, reglamentos interiores del trabajo, huelgas, entre otros.
Es decir, esta relación colectiva que vamos a tener va a ser esa relación entre a lo mejor el líder del sindicato y todos los demás que pertenecen a él, ¿no? Aquí vamos a encontrar que si ese sindicato no tiene una buena participación, una buena comunicación, pues va a existir problemas. Sin embargo, si no, pues vamos a estar velando por los derechos de todos. Dice 5. El derecho de huelga. Suspensión legal temporal de trabajo como resultado de una coalición de trabajadores. Es decir, aquí los trabajadores tienen ese derecho de huelga, cuando no nos parece algo que está pasando en la empresa. A lo mejor, ¿sabes qué? Me están dejando demasiado trabajo, no me están pagando mis horas extras y le está pasando eso mismo a otros 15 trabajadores. Entonces estos 15 trabajadores levantan esa huelga, hacen como una coalición para hacer valer sus derechos a través de la huelga, de dejar de trabajar para que el patrón se vea afectado y les haga, les presta esa atención, ¿ok? Ahora, la coalición. ¿Qué es la coalición? Pues es el acuerdo de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes. No vamos a confundir mucho con el sindicato, sin embargo ya les dije cuál es la diferencia, la temporalidad. Dice, acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de intereses comunes. Es decir, será esta instancia previa a la integración sindical en la cual se celebrarán acuerdos mutuos que beneficien a todas las partes. Es decir, esta coalición va a existir antes del sindicato. En algunos lugares, les decíamos, también podemos encontrar coalición como la huelga, ¿no? Esto es todo por hoy. Yo espero que hayas comprendido completamente el tema. No está muy difícil. Vamos entrando con cosas que a lo mejor sí conocemos, que no están como que muy lejos de nuestro alcance. ¿Por qué? Porque ahorita a nuestra edad pues es muy normal ya estar perteneciendo a alguna empresa o ya estar laborando simplemente, ¿no? Entonces, yo espero que si tienes alguna duda me la hagas saber, sin ningún problema la atendemos, ¿ok, Day? Pues dice, tu tarea es desarrollar el concepto de derecho colectivo del trabajo y un organizador gráfico sobre las instituciones que comprende. ¿Cuáles van a ser esas instituciones? Pues va a ser el derecho de huelga, las relaciones colectivas del trabajo, reglamento, contrato colectivo, derecho de asociación, ¿ok? ¿Y cuál va a ser ese centro de imputación? Pues va a ser el sindicato. Perdón, se me fue la idea. Estaba leyendo otra vez la diapositiva, ¿ok? El organizador gráfico va a ser de la forma que tú quieras. Puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, no sé, lo que tú mejor te parezca para que tú entiendas mejor la tarea, ¿ok? Cualquier duda, comentario, me lo haces saber sin ningún problema. Me dio mucho gusto saludarte nuevamente. Espero que te encuentres muy bien. Hasta luego.